Si sientes que tu vida está llena de obstáculos, que por más que intentas avanzar siempre aparece algo que te detiene, este momento es para ti. Tal vez has tocado muchas puertas y parecen no abrirse, o llevas en el corazón preocupaciones que no sabes cómo resolver. Hoy quiero invitarte a hacer una pausa, a respirar profundo y a recordar que no estás solo. Existe una madre amorosa que conoce cada uno de tus nudos, cada carga, cada lágrima silenciosa, la Virgen Desatanudos. Ella intercede con ternura ante Dios para ayudarte a desatar aquello que parece imposible, para abrir caminos donde solo ves muros, y para traerlos en medio de la incertidumbre. Quédate conmigo, porque esta oración puede ser el inicio de un cambio en tu vida. No importa cuán difícil parezca tu situación, la fe tiene el poder de transformar lo imposible en esperanza. Abre tu corazón, entrégale tus preocupaciones, y permite que la Virgen comience a obrar en aquello que hoy te preocupa profundamente. Prepárate, porque este es el momento de confiar, de soltar, y de creer que los caminos cerrados pueden abrirse. Virgen desata nudos, oración para abrir caminos cerrados. Madre llena de ternura, paciencia y amor infinito, hoy me acerco a ti con el corazón abierto, con mis cargas, mis preocupaciones y todo aquello que pesa en mi alma. Tú que conoces cada rincón de mi vida, cada herida escondida, cada miedo que me limita y cada esperanza que aún guardo. Te pido que escuches esta oración que nace desde lo más profundo de mi ser. Madre bendita, hay caminos en mi vida que siento cerrados, puertas que no se abren por más que las toque, oportunidades que parecen desvanecerse y sueños que se han detenido con el paso del tiempo. A veces me invade la incertidumbre, la angustia y el cansancio, porque no entiendo por qué todo parece tan difícil. Pero hoy, con humildad, vengo a entregarte cada uno de esos nudos que me impiden avanzar. Virgen Desatanudos, toma entre tus manos amorosas cada problema que hoy me preocupa, mis dificultades económicas, mis conflictos familiares, mis luchas internas, mis dudas, mis errores del pasado y todo aquello que me ata y no me deja seguir adelante. Desata, Madre mía, esos nudos que parecen imposibles, uno a uno, con tu infinita paciencia, como solo tú sabes hacerlo, sin prisa pero sin detenerte, obrando en silencio y con amor perfecto. Intercede por mí ante Dios, para que su gracia abra los caminos que están cerrados, para que su luz ilumine mis decisiones, y su amor transforme cada obstáculo en una oportunidad. Donde hay bloqueo, pon claridad, donde hay miedo, pon confianza, donde hay tristeza, derrama consuelo, donde hay desesperanza, enciende una nueva fe, y donde hay puertas cerradas, abre caminos nuevos llenos de bendición. Madre querida, ayúdame a confiar incluso cuando no vea resultados inmediatos. Enséñame a esperar con fe, a no desesperar, a no rendirme cuando todo parece estar en contra. Dame la fortaleza para seguir adelante en medio de la incertidumbre, y la sabiduría para comprender que todo sucede en el tiempo perfecto de Dios, aunque a veces no lo entienda. Virgen Desatanudos, libera mi vida de todo aquello que me detiene, pensamientos negativos, ataduras del pasado, inseguridades, culpas, temores y toda influencia que no provenga del amor de Dios. Rompe, Madre, las cadenas invisibles que me impiden avanzar, sana las heridas que aún duelen en silencio y renueva mi interior con tu paz. Arranca de mi corazón la ansiedad que me inquieta, la desesperación que me roba la calma, y toda duda que debilita mi fe. Llena mi vida de serenidad, de confianza y de una esperanza firme que no dependa de las circunstancias, sino del amor de Dios que nunca falla. Hoy pongo en tus manos este nudo especial que tanto me preocupa. Menciona en silencio tu intención. Te lo entrego con total confianza, creyendo que tú ya estás obrando, aunque mis ojos aún no lo vean. Sé que no me abandonas, que caminas a mi lado en cada paso, y que poco a poco estás desatando cada dificultad con amor, con paciencia y con poder. Madre Santísima, abre caminos donde no los hay, guía mis pasos hacia nuevas oportunidades, personas correctas y decisiones acertadas. Permíteme reconocer las puertas que vienen de Dios y dame discernimiento para no insistir en aquello que no es para mí. Que cada puerta que se abra sea de bendición, y cada puerta que se cierre sea una protección divina. Te pido también por mi familia, por sus necesidades, por sus luchas y por sus caminos. Desata también sus nudos, alivia sus cargas y llévalos por senderos de paz, amor y esperanza. Que en nuestro hogar reine la armonía, la comprensión y la presencia de Dios. Virgen Desatanudos, cúbreme con tu manto protector, acompáñame en cada momento de mi vida, especialmente en aquellos donde me siento más débil.
sostén mi fe cuando flaquee, levántame cuando caiga, y recuérdame siempre que contigo y con Dios, nunca estoy solo. Gracias, Madre amorosa, por escucharme, por sostenerme y por no soltarme nunca. Gracias por tu intercesión constante, por tu paciencia infinita y por cuidar de mí incluso en los momentos en que más perdido me siento. Hoy descanso en tu amor, me abandono en tus manos y confío plenamente en que todo comenzará a ordenarse según la voluntad de Dios. Con fe, con esperanza y con el corazón lleno de confianza, me consagro a ti y dejo mi vida en tus manos. Amén. Recomendación y cómo realizar la oración. Para realizar la oración a la Virgen de Satanudos de manera profunda y verdaderamente transformadora, es importante que prepares no solo el ambiente, sino sobre todo tu corazón. Busca un lugar tranquilo, donde puedas estar en silencio y sin interrupciones. Puede ser un rincón de tu casa, tu habitación o cualquier espacio donde te sientas en paz. Si lo deseas, enciende una vela o coloca una imagen de la Virgen para ayudarte a entrar en un ambiente de recogimiento y fe. Antes de comenzar, tómate unos minutos para respirar profundamente. Inhala despacio y exhala liberando tensiones, preocupaciones y pensamientos negativos. Este pequeño acto te ayudará a desconectarte del ruido del día y a centrarte en este momento espiritual. Luego, haz la señal de la cruz y entrégale a Dios, con sencillez, todo lo que llevas en tu corazón. Es muy importante que no reces con prisa. Esta oración no debe sentirse como una obligación, sino como un encuentro íntimo con la Virgen de Satanudos. Pronuncia cada palabra con calma, sintiendo lo que dices, permitiendo que cada frase toque tu interior. Si hay un nudo específico en tu vida, una preocupación, un problema, una situación difícil, menciónalo con confianza, ya sea en voz alta o en silencio. Mientras oras, imagina que la Virgen toma ese nudo entre sus manos y comienza a desatarlo poco a poco. Esta visualización puede ayudarte a fortalecer tu fe y a sentir su presencia más cercana. Si en algún momento te emocionas, haces una pausa o incluso te quedas en silencio, no te preocupes. Esos momentos también son oración. Al terminar, no te levantes de inmediato. Permanece unos instantes en silencio, dejando que la paz llene tu corazón. Agradece, incluso antes de ver los resultados, confiando en que la Virgen de Satanudos ya está obrando en tu vida. Puedes repetir esta oración durante varios días, especialmente en momentos de dificultad. La constancia fortalece la fe y abre el corazón a los milagros. Confía, suelta tus cargas y permite que Dios, a través de su Madre, abra esos caminos que hoy parecen cerrados. Si esta oración a la Virgen de Satanudos tocó tu corazón y te dio paz, te invito a que la compartas con alguien que también necesite abrir caminos en su vida. No olvides darle me gusta a este video, ya que eso ayuda a que este mensaje llegue a más personas que hoy están buscando consuelo y esperanza. Y si deseas seguir fortaleciendo tu fe con más oraciones llenas de amor y poder, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Recuerda, nunca estás solo, la Virgen camina contigo y siempre hay un camino que puede abrirse.